El Consejo Europeo, por Andrea Lezama, Giovanni Medina, Sofía Medina e Ibelia Altuve. Con la elección como presidente de Francia de Charles de Gaulle, surge la idea de dar un nuevo impulso a las comunidades europeas, teniendo lugar así las primeras cumbres ocasionales. Estas se realizaron en París en febrero de 1961 y fijaron las bases para la creación del Consejo Europeo. La siguiente cumbre llevada a cabo se celebró en Bonn en 1961 y solo decidieron realizar reuniones regulares con el fin de favorecer la Unión Política Europea, para lo cual se constituyó una comisión intergubernamental. Haya una cumbre en la que se registraron importantes modificaciones como aumentar el número de temas tratados y perfilar otras cumbres posteriores. En 1972 tuvo lugar otra cumbre en París en la que se recogía como objetivo lograr la transformación del conjunto de las relaciones en la Unión Europea. La cumbre de Copenhague en 1973, marcada por la crisis, retrasó el proceso de integración. El Consejo Europeo se creó por decisión de los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de las entonces Comunidades Europeas, reunidos en una conferencia celebrada en París en febrero de 1974. La iniciativa partió del presidente francés Valéry Giscard d'Estaing y del canciller alemán Helmut Schmidt, que propusieron a los otros jefes de gobierno institucionalizar a las cumbres que hasta entonces se había realizado de forma irregular a petición de algunos de los Estados miembros, y así acordaron reunirse al menos 2 veces al año y adicionalmente todas las veces que fueran necesarias. La legitimidad jurídica del Consejo no procedía de los tratados constitutivos, ni tampoco se habían llevado a cabo una reforma de esos tratados para incluirlo. La cuestión de su legitimidad jurídica quedaba así desplazada al ámbito jurídico internacional, y en concreto al mundo de las conferencias internacionales. El Consejo dibujó un doble ámbito de actuación, el de cooperación política y el comunitario. En el marco de la cooperación política europea, la legitimidad del Consejo no estaba en entredicho. En los ámbitos comunitarios se generaban serios problemas. Su actuación no quedaba sometida al sistema de pesos y contrapesos del sistema institucional comunitario. El primer Consejo Europeo se celebró en Dublín, en marzo de 1975, bajo presidencia irlandesa de la Unión. La instauración del Consejo Europeo comportaba una serie de ventajas como asegurar el compromiso de los responsables políticos de los Estados miembros en la construcción europea y dar coherencia al funcionamiento de las dos vertientes, la comunitaria propiamente dicha y la de cooperación política. Es en el proyecto del Tratado de la Unión Europea donde se fijan entre los órganos de la Unión Europea el Consejo Europeo, su composición y sus funciones. La primera vez que el órgano se mencionó en un tratado fue en la Acta Única Europea, firmada en febrero de 1986. Fue formado como órgano de impulso no institucional por el Tratado de Maastricht de 1992. Desde entonces, fue ganando imparablemente influencia sus reuniones, ya que trajeron cada vez más la atención y resolvían cuestiones cada vez más relevantes para Europa. Así ocurrió con los famosos Consejos Europeos de Milán de 1985, donde, por ejemplo, se acordó la primera gran reforma de los tratados que daría lugar a la redacción del Acta Única Europea. También el de Copenhague, en 1993, donde se asentaron los famosos criterios del mismo nombre, y en el de Bruselas de 1998, donde se estableció la lista definitiva de los estados que adoptarían en euro como moneda. ¿Qué hace el Consejo Europeo? Decide sobre la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea, pero no legisla. Se ocupa de cuestiones complejas o sensibles que no pueden resolverse en instancias inferiores de la cooperación intergubernamental. Establece las políticas exterior y de seguridad común, teniendo en cuenta los intereses estratégicos de la Unión Europea y las implicaciones en materia de defensa. Designa y nombra a los candidatos elegidos para determinados puestos destacados de la Unión Europea, por ejemplo, en el Banco Central Europeo y en la Comisión.
Con respecto a cada una de las cuestiones, el Consejo Europeo puede pedir a la Comisión Europea que elabore una propuesta, someterla al Consejo de la Unión Europea para que se ocupe de ella. El Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. Convoca y preside el Consejo su presidente, elegido por el propio Consejo Europeo por un periodo de 2 años y medio, renovables una vez. El presidente representa a la Unión Europea ante el resto del mundo. Normalmente se reúnen 4 veces al año, pero su presidente puede convocar reuniones adicionales para tratar asuntos urgentes. En general, las decisiones se toman por consenso, pero en algunos casos es necesaria la unanimidad y la mayoría cualificada. Se pueden votar los jefes de Estado o de Gobierno. ¿Qué es el Consejo? Normalmente, cuando nos preguntamos qué es el Consejo, nos vienen varias dudas a la cabeza, ya que de hecho el Consejo se refiere a 2 instituciones diferentes, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Estos 2 no son iguales, a pesar de tener nombres similares y también compartir el mismo edificio, la Secretaría General del Consejo. Es por eso que quizás suelen confundirse, pero estas 2 instituciones tienen muy distintas funciones y miembros. También podemos haber oído hablar sobre el Consejo de Europa, pero este no es una institución. La principal diferencia entre las 2 anteriores es que el Consejo Europeo decide sobre la orientación y las prioridades políticas de la Unión Europea, mientras que el Consejo de la Unión Europea tiene funciones legislativas y presupuestarias. En resumen, el Consejo Europeo fue creado en 1974 como foro informal. En 1992 tuvo su estatus oficial y finalmente en 2009 llegó a formar parte oficial como institución de la Unión Europea. Su función principal es establecer la agenda política de la Unión Europea. Sus miembros son los jefes de Estado o de Gobierno de los países de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. El presidente actual del Consejo es el señor Donald Tusk y su sede es en Bruselas, Bélgica.